Tema 5. Lleva por título: El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Una de las razones principales por las que se pierde la verdadera angustia de la cruz es por la institución del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Lo que leemos en Éxodo 12, 3 y 7. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirá él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito. Lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollarán toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Y en Éxodo 20, versículo 24 leemos también: Harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hago recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. La impresión que dan estos textos es que Dios desea que las personas maten animales en sacrificio a Él, y que cuando lo hagan, lo bendecirá. Cuando Juan el Bautista presenta al Mesías al mundo, lo presenta como el Cordero de Dios, y esto leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado, entonces la inferencia lógica que muchas personas sacan es que Dios quería que mataran a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Dentro de este paradigma, la humanidad no está asesinando al Hijo de Dios, sino cumpliendo el deseo de Dios. Leemos en Isaías 53:10 lo siguiente: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió, cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa. Verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si le agradó al Señor herir a su Hijo en la cruz como sacrificio, entonces la impresión que muchos reciben es que Dios necesitaba este sacrificio para satisfacer su ira contra nuestros pecados. El razonamiento es que la justicia de Dios necesitaba ser satisfecha. Para mostrar cuán malos son nuestros pecados, Jesús tuvo que tomar nuestro lugar en la muerte para satisfacer la justicia del Padre. Una canción cristiana muy popular retrata esta idea de la siguiente manera: Solo en Cristo, quien se hizo carne, la plenitud de Dios en un bebé indefenso, este regalo de amor y justicia, despreciado por los que vino a salvar, hasta que en esa cruz, cuando Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha. Por cada pecado que se le impuso, aquí en la muerte de Cristo vivo. Esta idea de la cruz tuerce las cosas por completo. Presenta a Dios como que Él exige la muerte, y esto nos oculta la verdad sobre nuestra naturaleza, como discutimos en el tema 2. Si Dios requirió la muerte de su Hijo a causa de nuestros pecados, entonces nuestro odio natural hacia Él queda eclipsado. En primer lugar, podemos razonar que fueron simplemente esos judíos y romanos quienes lo mataron. En segundo lugar, se podría decir que simplemente estaban haciendo lo que Dios deseaba para que se completara el sacrificio. Es esta línea de pensamiento la que produce ideas como las siguientes:
Según los expertos que han restaurado, traducido y autenticado el manuscrito, el llamado Evangelio perdido de Judas dice que Jesús le pidió a su amigo cercano Judas Iscariote que lo entregara a los romanos, porque quería escapar de la prisión de su cuerpo terrenal. Las 26 páginas, 13 hojas de papiro con escritura en la parte delantera y trasera, representan a Judas como un héroe cristiano, no un villano. La existencia del documento se reveló ayer en Washington en una conferencia de prensa celebrada por la National Geographic Society, que fue parte de un esfuerzo internacional para salvar la única copia sobreviviente conocida. Había sufrido graves daños en un extraño viaje desde una caja de piedra caliza en una tumba egipcia hasta una caja de seguridad en Hicksville, Nueva York. El Evangelio de Judas convierte el acto de traición de Judas en un acto de obediencia. Dijo Craig Evans, profesor de estudios del Nuevo Testamento en Acadia Divinity College en Wolfville, quien ayudó a interpretar el documento. Para aquellos de nosotros que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tal idea está lejos de la verdad. Sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Dios requirió estos sacrificios? ¿Su justicia exige esto? Leemos en Salmos 46. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocausto y sacrificios por el pecado no has pedido. La Biblia dice claramente que Dios no quiere sacrificios. También establece claramente que no requirió holocausto y ofrenda por el pecado. Además de esto, leemos en Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 23. Porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé esto diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. ¿Cómo puede Dios decir que no ordenó a los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificios, cuando parece obvio que les ordenó ofrecer la Pascua y establecer el sistema de sacrificios? ¿Se está contradiciendo la Biblia aquí? Leemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 al 17 lo siguiente. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé. Este gobernará mi pueblo. En esta historia, Dios le está ordenando a su profeta Samuel que unja a un hombre para que sea rey del pueblo de Israel. En el contexto inmediato parece que Dios es quien manda estas cosas. El contexto más amplio es que Israel quería un rey y Dios les dio su pedido. Leemos en 1 Samuel 8:6 a 8. Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: danos un rey que nos gobierne. Samuel oró a Jehová, y Jehová le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, y así hacen contigo también. La Biblia confirma que Dios no quería darle a Israel un rey, sino que les permitió tener uno. Esto es lo que leemos en Oseas 13, 9 al 11. Yo te destruiré, oh Israel. ¿Quién te podrá socorrer? ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces, de quienes decías: dame rey y gobernantes? En mi furor yo te di rey,
y en mi ira lo quité. ¿Qué significa que Dios le dio a Israel un rey en su ira? La ira de Dios es dejar que el hombre tenga las cosas equivocadas que el hombre desea. La Biblia muestra en varios lugares que Dios le ordena al hombre cosas que el hombre desea. Consideremos otro ejemplo. En Números 13, 1 al 2. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. Al leer este texto en el contexto inmediato, parece que Dios deseaba que Israel espiara la tierra de Canaán. Pero cuando leemos en un contexto más amplio, vemos algo diferente. Leemos en Deuteronomio 1:22. Todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos delante de nosotros hombres que nos reconozcan la tierra y nos traigan información acerca del camino por donde hemos de ir y de las ciudades a las que habremos de llegar. Fue Israel quien quiso espiar la tierra, por lo que Dios les ordenó que hicieran lo que querían. ¿Por qué Dios hace esto? En Romanos 5:20 leemos lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando una persona tiene pecado en su corazón, la primera obra de Dios es mostrarle a la persona su pecado. El corazón humano tiene la capacidad de engañarse a sí mismo. Es ciego a su propio pecado. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, Él ordenará las cosas que deseamos para que crezcan y podamos comenzar a ver por qué son pecaminosas. Pero Él no hace esto sin que la persona tenga la oportunidad de saber que tales cosas están mal. Los mandatos de Dios son interpretados por los hombres como si estos fueran los deseos de Dios, porque los hombres están cegados a su propia pecaminosidad. También eligen creer esto porque de esta forma Dios termina pareciéndose a ellos y esto justifica su pecaminosidad. Descubrimos en el tema 2 que las semillas de la muerte estaban en el corazón de Adán. Él acusó al Hijo de Dios de la responsabilidad de las acciones que él creía que incurrían en una sentencia de muerte y temía que Dios lo ejecutara. Para escapar de la muerte, pasó la culpa a su esposa. Estaba dispuesto a que ella muriera en su lugar. Adán pensó que la justicia de Dios exigía la muerte. También razonó que la culpa podría ser cambiada y que otro podría pagar la deuda que creía que Dios exigía. Para que Adán viera lo que había en su corazón, Dios ordenó el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios es un reflejo de lo que el hombre está pensando, no de lo que Dios está pensando. El sistema de sacrificios es un espejo en la mente del hombre. En este contexto podemos armonizar los textos de la Biblia sobre los sacrificios. Leemos en 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de carneros. Dios simplemente quiere que confiemos y le obedezcamos confiando en su gracia. No deseaba dar sacrificios a los hombres, pero tenía que mandar lo que estaba en el corazón del hombre para mostrar su pecaminosidad. Pero, ¿por qué Dios le dio todas estas instrucciones detalladas a Moisés sobre el sistema de sacrificios? Por ejemplo, leemos Éxodo 19, 6 al 8. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo.
Cuando el Señor vino a Israel, quería que todos fueran sacerdotes y que confiaran en su gracia para darles todas las promesas del pacto. Pero Israel le prometió a Dios que haría todo lo que Él prometió darles a ellos. Al decirle a Dios que harían lo que Dios les había prometido, en realidad se estaban rebelando contra Dios. Leemos en Jeremías 7, 22 al 26. Porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé esto diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta este día. Os envié todos mis siervos los profetas, persistentemente, día tras día. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, más bien endurecieron su cerviz y actuaron peor que sus padres. La palabra de Dios nos dice que desde el mismo día en que salieron de Egipto, se rebelaron contra lo que Dios quería para ellos. La noche que comieron el cordero de la Pascua, revelaron su rechazo a Cristo porque lo estaban rechazando. Los eventos que tuvieron lugar aproximadamente 1500 años después en el rechazo de Cristo fueron solo una repetición de lo que Israel hizo en esa noche de Pascua. Caminaban en los consejos de sus propios corazones malvados. Dios les estaba mostrando lo que estaban haciendo en las instrucciones dadas sobre el Cordero de la Pascua. Fue una revelación de su pecaminosidad. De hecho, matanza del Cordero de la Pascua revelaba su rechazo a la generosa oferta de Dios cuando Moisés vino a ellos en Egipto por primera vez. Y esto leemos en Éxodo 6, 6 al 9. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo os libraré de las cargas de Egipto y os libertaré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Os tomaré como pueblo mío y os seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os libra de las cargas de Egipto. Yo os llevaré a la tierra por lo cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré en posesión, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Los israelitas culparon a Dios por la opresión egipcia en lugar de arrepentirse de su idolatría y apostasía. ¿Por qué rechazarían una oferta tan amorosa y misericordiosa de la tierra prometida, a menos que en sus corazones residiera la ira y la culpa hacia Dios por su situación? Estas son las semillas del Cordero Pascual. Habrían matado al Hijo de Dios si hubiera venido a ellos en persona, como sucedió 1500 años después. A pesar de todo esto, Dios pudo enseñarles que los protegería en su creencia en la sangre del Cordero inmolado, rociado en los postes de las puertas. El Señor les enseñó sobre su misericordia a través de sus ideas falsas de expiación. Él comenzó a enseñarles acerca de su misericordia y gracia. A las pocas semanas de que se diera la ley sobre el Sinaí, habían roto su promesa de obedecer bailando alrededor del becerro de oro. Con ira, Moisés rompió las 2 tablas que Dios había cortado y sobre las cuales había escrito la ley de los 10 mandamientos. Leemos Éxodo 34, 1. Jehová dijo además a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que rompiste. El segundo conjunto de mandamientos fue hecho por mano de un hombre y Dios escribió sobre ellos. Representa la combinación de la obra de Dios y la obra del hombre. La gente había rechazado la generosa oferta de Dios de darles todo gratuitamente. Querían hacerlo para demostrar su piedad y bondad. Por lo tanto, Dios les ordenó las cosas que estaban en sus corazones para hacer que abundara el pecado. Sus corazones estaban llenos de sacrificios y ofrendas.
¿No es esto lo que hicieron alrededor del becerro de oro? Entonces Dios les dio mandamientos para mostrarles el alcance de su mente carnal. Y esto es lo que leemos en Ezequiel 20:25. Yo también les di leyes que no eran buenas y decretos por las cuales no pudiesen vivir. ¿Cómo puede ser que Dios le dé cosas a su pueblo por las cuales no pueden vivir? Les da las cosas que quieren. ¿Qué tan lejos viajaría la mente humana para tratar de apaciguar a Dios con sacrificios? Leemos en 2 Crónicas 7, versículo 4 al 5. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante de Jehová. Y el rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 toros, 120,000 ovejas. Así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Dios. ¿Dónde requirió Dios todas estas cosas? La Biblia dice que Dios no deseaba sacrificios ni ofrendas. Al principio, le ordenó a Adán una vez al año como máximo que ofreciera un cordero para mostrarle lo que había en su corazón. Y esto leemos en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. La traducción anterior dice que cuando era el momento de la cosecha vinieron y ofrecieron sus sacrificios. Pero aquí hay otra traducción que dice lo siguiente, Génesis 4:3. Y acontece que al final de los días, Caín trae el fruto de la tierra, un regalo a Jehová. La lectura literal es al final de los días o al final del año. Y esto es cuando ocurrió la cosecha. Observe el comentario de John Wesley sobre este pasaje. En el proceso del tiempo, al final de los días, ya sea al final del año cuando se celebraban su fiesta de reunión o al final de los días de la semana, el séptimo día, en algún momento Caín y Abel llevaron a Adán, como sacerdote de la familia, cada uno de ellos una ofrenda al Señor. Por lo cual tenemos razones para pensar que se dio una cita divina a Adán, como muestra del favor de Dios a pesar de su apostasía. Es el comentario de John Wesley sobre Génesis 4:3. La misma palabra hebrea ha sido traducida en otros lugares como fin de año. Veamos, por ejemplo, Éxodo 13:10. Por tanto, guardarás esta ordenanza en el tiempo fijado de año en año. Otro, 1 Samuel 2:19. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. ¿Cómo se pasa de un animal por año, por familia, a 120,000 corderos y 22,000 bueyes ofrecidos por un rey? Los hombres están dispuestos a sacrificar a sus propios hijos para complacer al Dios que imaginaban. ¿Qué dice la Escritura? En Miqueas 6, 7 al 8. ¿Aceptará Jehová millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Dios quería que las personas confiaran en Él y recibieran su gracia para obedecer. No deseaba que sacrificasen para aplacarlo. Un texto que viene a la mente en respuesta a esto es el siguiente, que encontramos Hebreos 9:22. Pues según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué la ley enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de perdón o libertad? Es porque la ley es un espejo para mostrar lo que hay en el corazón humano. Leemos en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado.
No es por el hecho de ofrecer los sacrificios de la ley que los hombres son justificados, sino a través de ver que ofrecer sacrificios es lo que está en nuestra naturaleza y luego arrepentirnos de este pecado. La ley pone al descubierto la semilla del pecado para que pueda ser confesado. No es Dios quien exige que sin derramamiento de sangre no pueda haber perdón, sino que es el hombre quien cree esto y no puede creer que Dios lo perdona a menos que haga un sacrificio. Para aquellos que tengan oídos para oír, que entiendan. Entonces la ley sobre los sacrificios nos estaba dando un conocimiento del corazón pecaminoso del hombre. Recordemos lo que dice las Escrituras en Jeremías capítulo 7, 22. Porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé acerca de los holocaustos y sacrificios. La única forma posible de armonizar esta declaración con todo lo escrito en la Torá es entender que la Torá es un espejo al hombre de su mente basada en el apaciguamiento para mostrarle este pecado. A pesar de la naturaleza depravada del hombre que desea sacrificar y matar algo para apaciguar a Dios, a través de esta depravación, Dios pudo enseñarle al hombre acerca de su disposición a perdonarle y pudo señalarle al Mesías que vendría para demostrar el carácter del Cordero. La revelación de este carácter volvería los corazones de los hombres a Dios, porque es el carácter de Dios revelado en Cristo lo que vuelve los corazones de los hombres hacia Dios y los hace uno. Es por eso que Cristo pudo decir la noche antes de morir, en San Juan 17, 3 al 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciese. Si Cristo acabó la obra que su Padre le dio que hiciese la noche antes de morir, entonces Dios no necesitaba que su Hijo muriera. Solo necesitaba mostrarnos su carácter amoroso y misericordioso. El hombre necesitaba que Cristo muriera porque para nosotros, en nuestro estado natural, no puede haber perdón sin castigo. Para que nosotros aceptemos el perdón de Dios, la raza humana tuvo que ver morir a Jesús. Por eso, justo antes de morir, Jesús gritó, consumado es, en San Juan 19:30. ¿Qué fue consumado? Había hecho lo que los hombres necesitaban ver para creer que podían ser perdonados. Es por eso que Dios ordenó los sacrificios, porque los hombres necesitaban ver y creer que alguien moriría como su sustituto. Comprender la verdadera importancia de esta pregunta es presentar la cruz de Cristo en una luz completamente diferente. Una luz tan pura, tan preciosa y liberadora. ¿Entrarás en esta luz?